Mira, este se le hizo una poda enérgica hace 7 años más o menos de todas las copas en las ramas primarias. Como no se volvió a tocar nunca más, hay algunas ramas que ya se transformaron en peligrosas otra vez porque tienen mucho peso. Okay. Lo ideal para que no sea peligroso sería hacer ahora una poda enérgica por debajo donde se hicieron y no están todos esos renuevos que se notan perfectamente bien en la copa. Por debajo sería 1 metro más o menos abajo para que vuelva a formar una copa con ramas jóvenes y de esa forma deja de ser peligroso. Okay. Y si hacemos eso podemos disciplinar el sistema radicular. Disciplinar sistema radicular significa en este caso, en esta altura que está acá, calculamos del tallo 1,20 metros más o menos, habría que hacer una parecita de hormigón desde ahí hasta acá. A ver, nos paramos, parate ahí un cachito para ver la distancia. 4 metros la parecita de hormigón de 80 centímetros de profundidad por 10 centímetros de ancho. 80 de profundidad. 80 por 10 centímetros de ancho. Sacándole peso a la copa y equilibrando para que no sea vulnerable a los días de tormenta, yo puedo hacer esta poda enérgica y de esa forma tengo equilibrado el peso de la planta con la disminución del peso de la copa. De esa forma puedo tener este individuo que tiene más o menos 70 años de edad con calidad ornamental y ecológica interesante para que me proyecte sombra hacia este lado de este edificio, sobre todo considerando el que tenemos el sol de la tarde, el sol del oeste, que pega e impacta mucho acá. Simultáneamente ya tendríamos que implantar un árbol ahí porque este chivato, de la forma como fue podado, ya no tiene mucha vida. De tal manera que habría que reemplazar con algún arbusto que ya habría que ponerlo para que vaya creciendo. Y este después de unos años con seguridad que va a haber que sacarlo porque está muy dañado. Esa poda fue ya demasiado enérgica. Está a un paso prácticamente de sacarse este árbol. Un tratamiento pésimo el que se le dio y de esa forma tenemos que tratar de modificar este ambiente con la implantación de otro ejemplar. Eso es lo que habría que hacer para este árbol. Se me hace que los otros que están en la entrada allá por Juan B. Justo va a haber que hacer el mismo tratamiento. Disciplinar el sistema radicular, pero antes disminuir el peso de la copa para que no se transforme en peligroso los días de tormenta. Un material hay que ponerle que se puede hacer a base de cemento y parafina para que contribuya a la cicatrización. ¿Existe alguna pintura que haga eso? No, pintura no. Parafina, que son sustancias impermeabilizantes con cemento. Y ese trabajo hay que hacerlo antes del 15 de agosto. ¿Cómo es el corte? Un corte nítido con una motosierra, generalmente se corta un poco más arriba para aliviar la copa y después se hace el último corte definitivo, de tal manera que la rama al caer no desgarre y no desprenda la corteza del tallo, porque de esa forma no se produce la cicatrización. Y ¿Qué es lo que pasó frente al normal? Claro, le mete, bueno, frente normal, un desastre, no sé para qué la cortaron a esa planta todavía. Estos árboles quedaron inadecuados porque el espacio que tiene para el desarrollo de su copa es muy chico y como consecuencia de eso compite con el pavimento, con la vereda, con la infraestructura. Y por el tamaño de estos árboles adultos y el desarrollo que tiene de sus ramas, indistintamente que son árboles muy frondosos, muy lindos, se convirtieron en peligrosos porque esas ramas, si se desprenden en un día de tormenta, se constituyen en un peligro. Pero esto no implica que tenemos que sacarlo a estos árboles, sino tenemos que darle un tratamiento haciendo una poda enérgica del sistema aéreo y de esa forma inducir para que este árbol tenga una rebrotación joven con ramas chicas para que no sea más peligroso en los días de tormenta. Y después, ya sea que se hace eso, se puede disciplinar el sistema radicular haciendo una zanjita para que el sistema radicular no rompa ni dañe la vereda ni comprometa acá la infraestructura. Bueno, tenemos nada más que estos muros, que no es mucho, y de esa forma podemos hacer un tratamiento. Pero también esta poda hay que hacerla bien, hay que cauterizar la herida. Las heridas que se van a hacer son muy importantes, hay que trabajar con algún producto para que ayude a la cicatrización. Y sobre todo tiene que estar un técnico para que guíe ese trabajo, para que no se desgarren, para que le enseñe a podar y se haga una cosa coherente. Estos ejemplares son muy valiosos, tienen muchos años y como consecuencia de eso tenemos que tratar de conservarlo y convivir. No es aconsejable sacarlo. El hecho de que hoy sea peligroso no quiere decir que lo tengo que exterminar, quiere decir de que tengo que hacer un estudio para ver cómo puedo seguir utilizando este ejemplar para que me brinde calidad ambiental. Este desarrollo que tiene es hermoso, el árbol está bastante sano y como consecuencia de eso perfectamente bien, unos cuantos años más puede brindar confort y calidad ambiental en esta área.
habría que hacerle a estos tres individuos. Este, que está en el medio, tiene una inclinación muy prolongada, muy pronunciada hacia la calle. Necesitaría una poda un poco más enérgica que los otros. ¿Por qué? Porque el hecho de estar inclinado implica de que se volvería más peligroso un día de tormenta, y eso quiere decir que tenemos que alivianar más la copa. De esa forma, este tendría que podarse un poco más bajo que los otros, y de esa forma se lo podría utilizar unos cuantos años más antes de sacarlo. Como está sano, no demuestra prácticamente ningún síntoma de enfermedad, perfectamente bien lo podemos utilizar un tiempo más, ¿no? A estos tres hay que hacer ese tratamiento, y la poda hay que hacerla antes del 15 de agosto. Después ya esperar el otro año, si no. Y después hay que esperar el otro año, porque es un daño muy grande que se le hace, las heridas son muy grandes, y como consecuencia de eso podemos correr un riesgo de que se seque parte de la copa, y ahí hacemos un daño muy significativo.